ahí empezamos. Hola a todos. Bueno, vamos a Hola, empezar con ¿cómo esto en están? vivo. Y bueno, aquí somos 3 personas que estamos trabajando en la fundación. Llevamos harto rato trabajando y bueno, nos vamos a presentar. Mi nombre es Sergio Vivanco, soy arqueólogo de la fundación y eso, más que nada, soy una persona no binaria y hemos trabajado con Clau digamos, en esta área de arqueología y de lo que es más el patrimonio tradicional, digamos, prehispánico y un poco histórico. Eso. Ya, bueno, soy Michelle Covarrubias, soy antropóloga en este equipo. Tengo poco tiempo más o menos de haberme unido acá al proyecto, que es el proyecto Geoparque y ahora Fundación. Y nada, no sé qué más agregar ahora como presentación, pero eso sería grande. Yo soy Clau Montero, estudié arqueología y me he dedicado a trabajar con comunidades desde hace como 10 años. Empecé trabajando en el proyecto hace poquito, también como unos 3 años más o menos, en todo el tema de evaluación de patrimonio y de puesta en valor de los sitios patrimoniales y tratando de ver qué cosas se pueden trabajar en Petorca como alternativas de desarrollo. Un poco a eso nos dedicamos con el equipo que estamos ahora aquí presentes. Y por eso también viene la conversa del día de hoy. Sí, porque hoy día vamos a conversar sobre qué consideramos nosotros que es el patrimonio. Entonces, la idea es como trabajar con ustedes también que nos están viendo y que nos den su opinión al respecto, como si están de acuerdo o en desacuerdo, si quieren agregar algo más, o etcétera. Entonces, eso. No sé si alguien quiere comenzar. Yo podría comenzar un poquito ya con la primera parte, que sería el patrimonio. ¿Qué entendemos como por patrimonio? Y tomando como para empezar a soltar un poquito el tema, quisiera hacer alusión a una cita que tiene José Bengoa en un libro llamado La comunidad reclamada, que de cierto modo a mí una de las cosas que me gusta de este inicio, de este prólogo, porque quiero hacerle un poquito de hincapié, aparte que escribe espectacular José Bengoa y como que te engancha mucho cuando uno empieza a leerlo, es que trata como temas relevantes para empezar a entender un poco lo que es el patrimonio. Así que voy a empezar. Las sociedades de hoy buscan afanosamente su identidad. Los grupos más diversos dentro de ella la reclaman. La oruga se saca la pipa de la boca y mirando a Alicia le pregunta, ¿y tú quién eres? La niña, sorprendida ante una interpelación tan obvia, aunque fundamental, le responde con sencillez, sé quién era esta mañana. Podríamos decir que eso mismo le ocurre tanto a las personas como a las sociedades en el mundo de hoy. Sabemos algo de lo que hemos sido, pero no muy bien de lo que somos, y mucho menos de aquello que, como colectivo, queremos ser. De ahí la relación tan estrecha entre identidades, memorias y utopías. La razón de esto es porque justamente en el tema de las comunidades también se radica las discusiones actuales que se están generando sobre patrimonio y que de cierto modo vienen a modelar lo que entendemos actualmente o lo que se trata un poco de trabajar en torno a lo que es el patrimonio. Y en ese sentido creo que cuando uno trata de definir el concepto, hay autores que dicen ya es una institución el patrimonio. Ya, el patrimonio es una tecnología de gestión de identidades. Otro es una activación, que un poco lo que nosotros trabajamos, que es una acción, una acción también muy reflexiva en torno a la relación pasado, presente, futuro, en la relación de cómo uno se ubica en el tiempo y en el espacio, entenderse en el mundo, de cierto modo. Y creo que justamente cuando uno trabaja el concepto patrimonio, o se trabaja comunitariamente, uno se ubica en el tiempo-espacio, en entender que, por ejemplo, el concepto patrimonio tenía un pasado colonial, que, por ejemplo, cuando se habla del trabajo de patrimonio que se llevaba, no sé, pues, a principios del siglo pasado,
principalmente eran como el patrimonio del Estado, el patrimonio de cómo se constituye Chile, esa idea de que todos estamos unidos por esta construcción de comunidad nacional y que hay ciertos eventos que conforman esa historia, y ese mismo concepto es el que se ha ido como discutiendo a lo largo del tiempo, al punto que decimos, ¿cuántos nos vimos reflejados en esa historia? ¿Por qué cuando, no sé, pues cuando uno estudia historia en el colegio, y uno dice, no, son solo fechas y no siento una vinculación con eso? ¿Por qué no nos sentimos vinculados? ¿Por qué hay parte de esa historia que se refleja también en el patrimonio, que en la cual no estamos, donde no nos sentimos enganchados, donde no explica dónde yo soy, de dónde vengo, ni por qué las cosas son así, por qué, no sé, por la plaza tiene tal forma, o por qué cuando yo salgo mi casa es de esta manera y no de otra? Entonces, al fin y al cabo, las discusiones actuales empiezan a encontrarse y arraigarse en los territorios, en la discusión de patrimonio. Y creo que, por lo menos, voy pensando más por ese lado, que el concepto de patrimonio parte desde la lógica de las comunidades, desde el territorio, desde la posición política que ocupa en el espacio social, ¿cachai? Y creo que esos son como los elementos que van como formando el concepto, y que no es único, que tiene distintas perspectivas, que por ejemplo cuando se habla de memoria, cuando se habla de sitios de memoria, sabemos que la posición que se habla del patrimonio es desde las políticas de reparación, o cuando se habla de parques nacionales también tiene que ver con una lógica más del medio ambiente, de cómo uno considera la herencia a las comunidades futuras, como en temas medioambientales. Entonces siempre hay un lugar y siempre hay una modelación, por lo tanto yo siento que no hay una definición única, ya que termina siendo un instrumento que se modela con el tiempo. Creo que eso por lo menos lo que pienso en este momento. Sí, yo al respecto me gustaría decir que en el fondo la otra vez estaba leyendo un video de una universidad de España, o sea, como un centro de formación técnica o algo similar, que era sobre, digamos, turismo y patrimonio, y decía que la historia en el fondo es lo que nos hace humanos. Entonces, como que, y esto tomando como mucha idea de varias personas que ya no podría citar en este momento, pero en el fondo la historia general, la historia con mayúscula, en el fondo, la historia que nos cuentan de Bernardo Higgins, qué sé yo, la que nos hace humanos en el fondo, la que nos hace hombres. Entonces, cuando llega el español y dice como ustedes como que no son tan humanos, pero nosotros traemos esta cultura, esta historia, para hacerlos a ustedes humanos, en ese sentido siento que el patrimonio es historia, y es historia porque, como decís tú, tiene que ver con un espacio-tiempo. En el fondo, nosotros estamos en un presente que nunca podemos hablar de forma como real, pero bueno, este presente construido desde un pasado, una memoria, una utopía, que en el fondo se quiere dejar a futuras generaciones. Yo creo que ese es uno de los elementos centrales de lo que es patrimonio, en el fondo, que es la herencia. En el fondo, el querer conservar o construir algo que se puede heredar a futuras generaciones. Entonces ahí yo creo que la cosa del tiempo y la identidad es súper importante. Y por eso el tema de la colonialidad o la decolonialidad o anticolonialidad es importante, porque ¿qué significa esto? Significa que existen muchas formas de patrimonio, y hay un patrimonio que ciertas instituciones ponen como mayor relieve, que es como, no sé, como los grandes monumentos nacionales, como iglesias, como la moneda, etcétera. Pero hay otras historias que están súper invisibilizadas y que están relacionadas con modos de vida súper importantes, y en el fondo ese trabajo patrimonial es contrahistórico, o en el sentido como de un espacio de disputa donde como personas podemos hacernos cargo de nuestras propias historias en el fondo y hacernos humanos en este sistema que nos trata de quitar esa humanidad. No sé si se entiende un poco lo que quiero decir. Está súper interesante el tema, más que tiene que ver con algunas de las cosas que hemos conversado con la gente en Petorca también, de cómo
desde la localidad vamos a ir seleccionando los sitios y los elementos que queremos relevar como patrimonio, desde la localidad, no que vengan ahora instaurados desde el Estado o desde instituciones estatales o locales, sino que pelear eso, el patrimonio hoy día como la generación de elementos que nos permita un trabajo de memoria, de identidad y de discusión interna propia de las localidades, que no tiene que ver necesariamente con patrimonios nacionales o de continente o mundiales, sino que tiene que ver con lo que yo me identifico en el cotidiano, lo que yo quiero heredarle a las futuras generaciones, lo que yo quiero que se perpetúe en el tiempo. Por eso es tan importante la discusión sobre el patrimonio, que cada uno y una de nosotras vayamos viendo con qué nos identificamos, con qué nos queremos quedar, qué cosas queremos preservar. Un poco con lo que decía la Michu, la importancia de evaluar los sitios de memoria. Hoy día no queremos olvidar, no queremos por nada del mundo olvidar lo que pasó ahí. Y queremos aprender de eso, que no se repita nunca más. Y un poco el trabajo que estamos haciendo en Petorca creo que tiene que ver no solamente con el relevamiento de lo que la gente de la comunidad, de las distintas comunidades internas que hay dentro del valle quieren reconocer como patrimonio, tanto material como inmaterial, tanto las costumbres y las cosas cotidianas, como los elementos que les evocan a sus antepasados y a sus parientes, sino que también ver formas alternativas de desarrollo económico. Eso es algo que es súper importante en el concepto patrimonio y que hoy día solamente es evaluado desde el turismo. Patrimonio para el turismo entonces es económico. Pero no solo eso, el patrimonio también es identitario y aunque sea identitario eso no le quita un tema económico que hoy en día, un poco lo que se busca hacer en distintas partes, lo que hemos visto que están haciendo en otros geoparques y en otros parques que surgen desde organizaciones comunitarias, tiene que ver un poco con eso, con el desarrollo de alternativas, o la generación más que el desarrollo, la generación de alternativas de desarrollo sostenible y sustentable de acuerdo al territorio, en donde podemos ir seleccionando elementos patrimoniales que se pueden trabajar para el turismo o para otros tipos de desarrollo económico y elementos patrimoniales que son propios y que yo no quiero, entre comillas, explotar. Así que creo que está súper interesante y sería bueno de repente poder introducir la discusión que se da ahora respecto a la ley de patrimonio. Ay, No, se nos fue la clave. No, ahí volví. ¿Cómo están? No sé qué unos segundos. fue lo último que se me escuchó. No se escuchó sobre todo, la discusión. Sí. De la ley. ¿Qué fue lo último que se me escuchó? Lo de la ley de patrimonio. Sí, quería introducir el tema de la ley de patrimonio, claro, porque salió hace poquito un video del subsecretario de Patrimonio, Emilio de la Cerda, promocionando toda esta discusión y diálogo sobre el proyecto de ley del patrimonio, y que terminó finalmente en una encuesta online. Entonces, ¿qué es el patrimonio hoy día para el Estado? Que podemos tener discusiones reales, conversaciones y acuerdos reales democráticos al respecto, como que eso es parte de lo que tenemos que nosotros decidir, no solamente desde el proyecto Geoparque Valle Petorca o desde la Fundación Escalera del Diablo, sino que como sociedad. Hoy hemos visto que los gremios de arqueólogos y arqueólogas, de antropólogos, de distintas agrupaciones desde las ciencias sociales, sobre todo el Frente del Patrimonio y varias otras organizaciones y agrupaciones locales, se han estado reuniendo y discutiendo al respecto de qué es lo que es patrimonio. Hoy día estamos en un contexto en donde la discusión sobre... No, se nos fue. Se nos fue la clave. Bueno. Mientras está la Clau y vuelve, agregar que eso es súper importante lo que dice la Clau, porque al final el patrimonio es una decisión. No, el patrimonio no existe per se en el fondo. Como está dentro de una historia, la historia y el contexto es el que le da sentido. Entonces,
por ejemplo, hay una serie de videos sobre patrimonio y, por ejemplo, si no me equivoco, en el video presentaba el geoparque del litoral del Biobío. Cuando hay muchos sitios, ¿me escuchas eso? Quizás se me acerca. Se escucha como un poquito robótico el audio. El internet debe ser. ¿Ahora me escucho bien? Sí. Ya, bacán. Que en el litoral del Biobío, en el geoparque, hablaba que cuando hay muchos sitios, cuando existen muchos sitios, como que existen, geológicos, como que solo por eso existe un geoparque, como dado, como que en el fondo los sitios están ahí esperando a ser descubiertos, cuando en realidad uno va decidiendo qué es el patrimonio y qué no. Y en el fondo en esa decisión uno deja cosas fuera también. Sí, como junto a eso yo creo que igual hay una forma de trabajar el patrimonio muy circunscrito a la ley, muy circunscrito al instrumento, a la modelación del instrumento, así como por ejemplo, si la ley de patrimonio te dice que tienes que identificar una serie de lugares y elementos, eso es el patrimonio y eso hace la valoración del patrimonio. Y yo creo que con respecto a lo que se habló el otro libro de biodiversidad y reciclaje, me acuerdo que una cosa que dijo el Manu sobre cómo se vivía a mediados de siglo, cómo se trabajaba, cómo era la economía en el lugar y todo. Y a mí me generó de inmediato como un enganche. Me acordé de un momento de cuando tenía como 10 años, también siendo provinciana en la quinta región. Me acuerdo que a las 2 de la tarde pasaba el lechero en un auto, tocaba la bocina y todos salían con la olla así para ir a buscar la leche. Y era una forma de economía, era una forma de que no tenía que ver con comprar un envase, era salir a tu casa, fuera de tu casa a recibir la leche y a comprarle al caballero, porque así era la lógica de que se consumían ciertos elementos y se comercializaba. Y eso también eran saberes, era una forma de hacer las cosas y a la larga también es una forma de reproducir patrimonio. Es una práctica al fin y al cabo. Entonces, cuando uno como restringe demasiado el patrimonio a lo que se va a declarar como de patrimonio para su conservación, lo restringe en exceso, restringe el saber, restringe las comunidades, restringe la forma de cómo se va a trabajar al final y deja al fin y al cabo un patrimonio solamente estatal o solamente privado o solamente mercantilizado. Entonces, la restricción que está pasando con justamente lo que estáis mencionando del trabajo de geopatrimonio, en algunos lugares quizás lo estén restringiendo demasiado al lugar específico, a la forma que el instrumento tiene para reconocerlo y no cómo se vive, cómo se habita, cómo se relacionan las personas con ese espacio, qué les significa. Entonces es un patrimonio sin personas, lo cual es curioso porque no debería ser un patrimonio sin personas, sin comunidades. Entonces, yo creo que hay que abrir justamente el espacio que necesita justamente el trabajo patrimonial. No sé qué les parece, estaré muy alejada. Quería decir que en el fondo el patrimonio o cierta parte de lo que es el patrimonio es una herramienta. Entonces, y uno tiene que ser consciente de eso, como cuando... ¿Me escucho? Sí, te escuchas. Oli. ¿No escuchas? No sé si no escuchas. Bueno, sí, parece igual la Clau. Sí, problemas de fuera de Santiago. Problemas técnicos. Sí, el centralismo en este país. Un poco respecto a lo que decía la Michu, que lo encuentro súper interesante, tiene que ver también con el tema de cuáles son las comunidades que están armando el patrimonio. Por un lado tenemos comunidades científicas, para las que esos sitios arqueológicos o sitios geológicos, perdón, hablo por deformación profesional siempre de arqueología primero, son patrimonio, son importantes, nos permiten adquirir un montón de información de qué es lo que ha pasado y cómo se ha conformado el territorio físicamente o geológicamente, o en el caso de la arqueología y de otras ciencias sociales, cómo nos hemos ido conformando como comunidades. Entonces, creo que históricamente hemos
dejado fuera. Ups, la perdimos. Bueno, Clau, si nos escuchas, quizás apaga la cámara y deja solo el lado. Que son finalmente para que así quienes manejan este patrimonio. Clau, ¿me escuchas? Clau, quizás apaga la cámara para que funcione mejor el audio. ¿Sí? Te escuché recién un poquito. Que quizás es mejor que apagues la cámara para que funcione mejor. Perfecto, vamos a intentarlo. Stop cam. Ya, quizás ahí anda más fluido. ¿Podéis repetir la última frase? Porque no lo escuché bien. ¿Aló? ¿Aló? ¿Nos escuchas? ¿Ahí sí? Sí, te escuchamos. Estamos teniendo problemas técnicos. Bueno, me perdí lo último que dijo la Clau. No sé si recuerdo. Pero en el fondo yo creo que eso, o sea, como el contexto de producción, o no sé si producción es la palabra, pero de creación del patrimonio en el fondo. Como dice la Clau, existen muchas comunidades y en el fondo no hay que perderse en el contexto general. Legitimado más y se ha dado más importancia a las construcciones que se hacen desde el Estado y desde las organizaciones científicas y técnicas. Como que tienen más legitimidad porque vienen del método científico y porque se pueden traducir a un lenguaje científico. Mientras que el patrimonio que generan las propias comunidades locales es más difícil de traducir y de legitimar. Muchas veces tiene que ver con lo que te dijeron tus abuelos, lo que tú mismo viviste o no viviste en el río, y ese tipo de experiencias que te van generando como íconos significativos que después se transforman en patrimonio, tanto Se perdimos de nuevo a la Clau. Bueno, con respecto a lo que decía la Clau, y creo que hay una validación de la ciencia y también porque se ha construido patrimonio desde hace mucho tiempo desde la ciencia. Desde incluso la forma que se construyó desde la ciencia fue muy, muy colonizadora, es decir, como aquellos grupos que fueron a tal continente y en tal continente extrajeron como productos de allá por ser exóticos, para conocer a las otras comunidades y que eso era un saber que era valorado científicamente y también desde el discurso del investigador y no desde el discurso de las mismas comunidades, donde no representaba nada para las comunidades esa extracción, ese sacar de contexto estos elementos, y mientras que las comunidades como veían cómo se trabajaba sus propias herencias desde otro enfoque, desde una manera que no significaba nada para ellos. Entonces, claro, hay una construcción del patrimonio muy, muy estatal, muy desde la ciencia, y yo creo que incluso en el mismo ejercicio que uno trabaja es entender que hay un propósito para las comunidades donde uno como profesional pone a disposición las herramientas que uno tiene, pero bajo el propósito de las comunidades, no bajo el propósito personal. Y yo creo que dentro del geoparque partimos, yo creo que así, aunque no fue tan consciente de que había una propuesta de colonial, porque claro, de partida se estaba trabajando no en la zona central de Chile, no en la región metropolitana, ni en Valparaíso, ni en el Biobío, que son las zonas que más concentran el trabajo patrimonial o el trabajo de la escultura en general en Chile, sino que se estaba haciendo desde una provincia que tenía un conflicto importante, que tiene un conflicto importante, que tiene algo que decir, que necesita visibilidad y que está como protestando por ello, está buscando su lugar político. Entonces, en ese sentido, cuando uno ve que existe ese propósito, pone en disposición las herramientas que uno tiene bajo ese propósito, bajo visibilizar su propio discurso. Y claro, pues ahí empieza a haber un cambio donde uno empieza como profesional a poner en disposición y no ser nosotros la voz
de como la lectura que uno hace como sobre ellos, sino que levantar las mismas voces que ellos mismos tienen. Entonces, ahí yo creo que se empieza a hacer la transformación actualmente, o yo creo que es donde debería estar la transformación. Sí, yo igual quiero agregar un tema que a mí me parece importante, que es el ellos. Como en el momento, como la teoría tradicional o el patrimonio tradicional, desde el punto de vista como antropológico, siento que es muy de la altería. ¿Qué quiero decir con esto? Como muy de nosotros y ellos. Como nosotros ciencia, ellos personas que no saben o personas externas. Entonces, cuando uno trabaja territorialmente, como en este caso de la fundación, ese ellos y ese nosotros se desdibuja, cambian los límites, se mueve hacia un lado o hacia el otro, y ahí se complejiza caleta, y yo creo que eso es un ejercicio de colonial en el fondo de destruir esta estructura de como siempre se nos ha dicho que es el patrimonio y cómo ahora lo estamos construyendo. En el fondo, sí estamos usando, por ejemplo, herramientas de la academia, una academia que es para las personas hombres, heterosexuales, blancos, que es lo tradicional, pero en el fondo tomando esas herramientas que siempre se nos han tenido en una burbuja y llevándola a un territorio, y no un territorio que es lejano, que los vamos a mostrar a ellos, o por lo menos a mí en lo personal, sino que estamos cambiando la forma de habitar no solo de la gente que vive ahí, parte de nosotros vive allá, sino también tener que elegir en qué trabajar. Yo creo que eso es algo súper importante, un trabajo patrimonial, de hacer el ejercicio político, de decir, yo quiero trabajar en algo que me guste, yo quiero trabajar en algo que me llene, que me satisfaga, que me haga feliz, porque en el fondo es una necesidad de salud también, de salud mental, de salud emocional, al final de poder tener derechos sobre nuestras vidas en el fondo, y siento que ese trabajar también es parte importante del hábitat, que en el fondo para mí eso es importante, por eso es importante el patrimonio, porque nos permite trabajar en un hábitat que sea adecuado para nosotros mismos en el fondo. No sé, ¿quieren decir algo? Es que estaba viendo Sí, si la Clau quería decir algo. A mí me parece que... Ay, perdón. ¿Me escucho? Sí, sí, te escuchamos. Perfecto. ¿Sí? ¿Aló? Sí, te escuchamos bien. Oye, un parte de lo que yo quería comentar al respecto, que tiene que ver con lo que estaba diciendo Sergio, es el tema de cómo no es solamente por un tema de nosotros y de, digamos, coherente con una postura que no sea estabilidad. Sí. Veamos parte del trabajo patrimonial, hay trabajo con organizaciones locales que también están trabajando otros tipos de patrimonio, si se quiere. No sé, pienso en la Escuela de Agroecología, que llevan un trabajo precioso del tema de las semillas, del tema del rescate de formas agrícolas. Pienso también en la gente que está en la zona del Sobrante, en la gente que está, bueno, en distintas partes del valle que finalmente permiten ir generando una construcción del patrimonio que fuimos con Vladi, fuimos con parte de un equipo de geólogos, fuimos con el dron incluso como a tomarle fotos a los sitios geológicos para tratar de armar una ruta y conversamos después con la gente de la comunidad con la que ya había habido unas conversaciones previas y que nos permitieron también dar aportes concretos, entregar productos concretos
para poder generar estas alternativas de desarrollo en base al tema patrimonial. Que las mismas personas de la comunidad de Quebrada de Castro quieren relevar. O sea, viene de ahí. Bueno, aprovecho el momento para mostrar este comentario de María Covarrubias. Hola, creo que el patrimonio está en el presente, porque ahí se construye el patrimonio y la forma del registro visual, escrito o grabado, incluso un día festivo. Yo creo que sí, el presente es súper importante para la construcción del patrimonio, en el fondo porque el patrimonio, digamos, condensa en el presente un pasado, en el fondo. Pero ese pasado no existe porque sí, sino en esta interrelación que tenemos con el patrimonio. Como estudiamos el patrimonio para en el fondo poder entender este presente. Que al final es lo que hace la historia, o las historias, lo que hace la arqueología, lo que hace la antropología en el fondo. Y ahí, en este contexto donde estas ciencias sociales tienen, digamos, un aporte que hacer real, porque muchas veces hablamos de la ciencia, qué sé yo, de la antropología, la arqueología, pero quedan en una isla tan grande que en verdad no sabemos para qué sirve. En el fondo, ¿para qué publicamos paper? ¿Para qué publicamos un paper que dice, oh, el patrimonio es importante, salvémoslo? Bacán. Pero, ¿de qué sirve el paper si no estamos trabajando? Yo creo que lo bacán de lo que estamos trabajando ahora en Petorca es que tenemos un trabajo territorial, en el sentido que nos estamos vinculando de verdad. No es un trabajo extractivista, que es lo que suele pasar, que vamos, investigamos, publicamos un paper y nos devolvemos a la U. Sino que estamos haciendo un trabajo para que quede aquí y tenga continuidad. Yo creo que eso es súper importante. Sí, y también, como un poco corroborando un poco eso, y también de acuerdo a la pregunta, o sea, pregunta-afirmación, es que el patrimonio no son efectivamente solamente un elemento aislado, como objeto aislado, no es solamente como, no es una escenificación, no es como una puesta en escena de cosas, sino que son una serie de elementos que conviven con las relaciones sociales, que conviven, por ejemplo, si lo vemos a nivel medioambiental, está en el presente, queremos conservar para que se mantenga, pero también es porque hay una relación que yo tengo con este espacio, con estos parques, que en realidad antes no eran parques, sino que también era parte del medio en el cual los seres humanos se desarrollaban. También, por ejemplo, ciertos objetos que quedan a la posteridad, pero no es el objeto, sino lo que significa, la relación que había con ese objeto. Entonces, claro, como que no son cosas tan puntuales, tan cerradas, tan estáticas, no son materiales muertos, al fin y al cabo. El patrimonio debe estar vivo para las sociedades, para que signifique algo. Y con respecto a eso, quisiera tomar como un poco lo que pasó el año pasado, cuando se constituyeron imágenes, o sea, monumentos, se destruyeron otros, porque había una forma de leer esos monumentos, estos monumentos públicos, de que no hacía sentido, había como una percepción de ello, por lo tanto no era solamente el elemento, sino lo que significa para la sociedad. Estas estatuas que botaron estaban muertas en ese sentido, como que no significaban más allá de lo que el nombre de la placa estaba ahí, sino que se evaluaron, se vieron que no significaba eso para la sociedad, por lo tanto va más allá del objeto en sí mismo, sino que de cuál es el valor que existe en la sociedad. Y ahí está, yo creo que también radica uno de los puntos fundamentales del patrimonio, el tema del valor. Y el valor solamente puede llegar a ser social. Claro, yo creo que un ejemplo de esto en el fondo es Plaza Dignidad. En el fondo, como la sociedad, a pesar de que muchas veces hablamos del patrimonio, que es una feria etérea, como que lindo el patrimonio, o el museo, qué sé yo, pero en la práctica igual tenemos ciertos conceptos súper arraigados de lo que es el patrimonio y de lo importante que es. En el fondo, la gente en estos momentos está, bueno, ahora no, porque estamos con un coronavirus,
pero digamos en octubre, diciembre, noviembre del año pasado, estuvieron transformando y creando a través de la materialidad un gran mundo de patrimonio, cambiando nombres, como pasó con Plaza de Dignidad, instaurando símbolos indígenas, como pasó con los, digamos, con estas tótems, se me olvida el nombre siempre. También lo que pasó con el Museo de la Memoria, que fue, o sea, el GAM, la Mistral, de que la batalla se está trasladando al patrimonio. O sea, tomaron todos estos elementos que estaban colocados en la muralla y, digamos, gente que estaba en contra del estallido social, pintaron todo esto y generó un gran alboroto. ¿Y cómo se, digamos, se discutió esto? Volviendo a instalar otra materialidad nueva. Entonces, en ese sentido, es un lugar de disputa política no solo desde la academia, desde donde hablamos nosotros, sino que en la práctica real y concreta, muy cotidiana. Como el grafiti, por ejemplo, también. Hay una tensión entre las comunidades justamente, porque no, las comunidades tienen tensiones, hay conflictos, hay intereses, hay posiciones diferenciadas políticamente en el espacio, y justamente yo creo que lo que estáis apelando es que con el tema del GAM hubo una destrucción patrimonial pintándolo, porque eso estaba siendo significante para un grupo específico, para las personas que estaban protestando, para las personas que estaban encontrando su lugar en la historia. Por lo tanto, sí hubo una intervención patrimonial, o sea, una intervención patrimonial, aunque no estuviera declarado como monumento ese mismo espacio. Entonces, ahí también está el tema de la discusión de lo que es considerado patrimonio desde el instrumento. Entonces, no se consideró como un daño patrimonial porque no estaba declarado, yo creo, o porque no se entendía cómo estaba declarado. Y con respecto, ahora que estaba justo viendo la pregunta, si se le explica a la comunidad qué es el patrimonio. Yo creo que se ha entendido el patrimonio y se ha definido y se ha explicado desde cierta arista lo que es el patrimonio, lo que es como lo monumental, como no sé, pues el edificio de tal lugar que le perteneció a tal sujeto, que vivió tal persona, y se dice, ya, esto es patrimonio, esto está declarado, y desde el instrumento se explica lo que es el patrimonio. Pero no se habla de su cualidad comunitaria, no se habla desde el lugar que, o sea, el fin que tiene como fin histórico, y como es un fin histórico, también es un fin político, porque la historia siempre es política al fin y al cabo. Entonces, no se habla desde esa patita. Y creo que se está empezando a hablar desde ello, desde que los mismos pueblos a lo largo del mundo, o sea, alrededor del mundo, están hablando de que, mira, mi historia, yo la siento, o sea, está fragmentada porque ha sido también leída desde un solo lugar, porque mi forma de vida fue fragmentada. Entonces, a medida que se expone, ¿por qué? Muchos no sé, voy a retomar una cosita. Me acordé de un evento muy, muy relevante a lo largo de mi carrera, que cuando fuimos a entrevistar a un colegio intercultural, contaba la directora que muchas parvularias se habían sentido identificadas con el pueblo mapuche desde que empezaron a hacer uso más de ciertas prácticas, porque ahí se dio cuenta, oye, mi abuela hacía esto, mi abuela ocupaba estos conceptos, me pasaba esto y esto otro, y claro, por dentro de la historia de que ella tenía, ella veía las fracturas, pero no, dentro de la historia de los oprimidos, como algunos han llamado, o de los vencidos, bueno, ahí depende de la corriente que se esté tomando, no explica por qué la historia de ciertos grupos no está siendo contada. Entonces, a medida que uno explica por qué esa historia no está siendo contada de esta manera, también explica cuál es el patrimonio que tiene esa persona, que conlleva fracturas, que conlleva violencia, que conlleva un montón de cosas que es necesario explicar para que sea también desde las comunidades. Bueno, yo respondiendo un poco a la pregunta de mi mami, hola mamá. El patrimonio, en el fondo, nadie lo
explica, solo se ejerce. Como que en el fondo te dicen esto es patrimonial, pero digamos desde esta esfera que el Estado te dice esto es patrimonio. Pero en el fondo lo que queremos, por lo menos lo que yo entiendo que queremos proponer hoy día, es que el patrimonio en el fondo lo definimos nosotros. Y en el fondo, ¿qué es lo que yo considero que a la gente en general, o sea, lo que une transversalmente a todas las definiciones de patrimonio, es que hay un trabajo con el presente, el pasado y el futuro que implica definirnos nosotros mismos y de conservar eso, pero no de una forma estática, sino de dar un algo a las siguientes generaciones. Como la herencia es súper importante del patrimonio, en todas las definiciones de patrimonio, y esa herencia de conservación no es necesariamente, oh, te paso esto, este celular, por favor, tenlo intacto durante generaciones, sino que es mucho más que eso. Es como, te paso esta herramienta, te paso este conocimiento, esta forma de vivir, y trabájala, o desarrollala, cámbiala, y si es necesario, destruyamos el patrimonio, ¿cachai? Yo creo que quizás algo que mucha gente se horroriza, pero en el fondo el patrimonio es dinámico, cambia, no es una cosa estanca. Entonces, ahora salimos el 18 de octubre, o por lo menos yo salí junto con amigos, y destruimos y construimos el patrimonio, porque al final es un proceso que cambia, no puede ser estanco, porque si estancamos el patrimonio, estancamos la historia, y si estancamos la historia, nos estancamos nosotros como personas. Eso quería decir. Y ligando un poco esto a la pregunta, y tenemos que pasar un poco de tema, si quieren seguir comentando, discutiendo el tema, estamos atentos a los comentarios. Queremos seguir conversando de lo que va a salir aquí abajito, que es cómo estamos trabajando el patrimonio en Petorca. Bueno, principalmente nosotros hemos ocupado las herramientas que nos da la academia, como dijimos antes, digamos la universidad, el Estado, qué sé yo, para ir identificando sitios que son de interés en general. Esto partió como proyecto Geoparque Valle Petorca, en el que seguimos trabajando a través de la Fundación Escalera del Diablo. Digamos, este proyecto desde lo geológico, digamos, pero con el tiempo, con poco tiempo, este geoparque va teniendo como una estructura muy distinta a lo que ocurre en otros geoparques, porque desde el principio se empezó a trabajar la interdisciplinariedad como herramienta, y esto generó muchos quiebres y roces que fueron difíciles de trabajar, pero ya han sido 4 años de trabajo que sentimos que ha dado fruto, y que se nota al momento, digamos, de comparar estos geoparques. Quizás estoy siendo muy crítico, yo creo que cada, digamos, equipo decide cuáles son sus herramientas, pero en el fondo muchos geoparques apuntan a ser geoparque UNESCO. ¿Qué quiere decir esto? Que UNESCO como institución, digamos, internacional, que funda la idea de geoparque, dice, tú, Geoparque de Petorca, cumple todos estos requisitos, todos estos papeles, y nosotros te reconocemos como geoparque. ¿Qué implica eso? Que tienes mayor protección a nivel internacional, digamos, asociaciones de geoparques, etc. Y en el fondo, así operan los geoparques porque a nivel legal no hay ningún, digamos, marco legal que defienda lo que es el patrimonio geológico. Pero como trabajamos desde es muy extraño, nosotros no trabajamos solo en lo geológico, pero aún así consideramos que las herramientas que da el Estado ayudan a la gente en el fondo, y por eso, por ejemplo, la ley actual de patrimonio, el geopatrimonio no está siendo considerado. Y eso es una de las luchas que igual se ha estado invisibilizando, y que ahora con la encuesta que mencionó Claudia adelante, se termina de anular en el fondo. Porque ¿qué hizo esta encuesta? Vino a decir como, bueno, el patrimonio es A, B, C o D. Y uno, en realidad, todas las respuestas que traen es lo mismo. Y no tiene ningún sentido como en este caso, hacer esa encuesta, porque no es una consulta en el fondo, sino que quieren que verifiquemos lo que ellos consideran patrimonio. Entonces, en ese sentido, perdemos esa flexibilidad que estábamos hablando de antes. Como, ¿quién va a decidir el patrimonio? Lo sigue dictando el Estado, y en el fondo tenemos una gran herramienta en este momento para poder decidir qué es el patrimonio. Yo creo que eso es súper importante. O sea, está el contexto, está el espacio, hay que usarlo bien, pues. Y eso como principalmente. Estoy de acuerdo con lo que dices. Creo que
prima mucho el modelo que ocupa UNESCO para entender qué es patrimonio, qué no es patrimonio. De esta manera se trabaja. De hecho, también con respecto a la ley, me tocó revisar hace unos meses, unos 6 meses aproximadamente, cuando se salió recién esta ley y empezó a criticarse. Y me acuerdo que cuando me tocó ver la parte de patrimonio inmaterial, era un copy y pega de UNESCO, la definición de patrimonio inmaterial de UNESCO. Por lo tanto, hay una forma de entender el instrumento que termina siendo como la ley sobre el patrimonio, y terminaba siendo solamente como propiedad desde el Estado, desde la declaración, desde lo que ellos concebían. Por lo tanto, no había sociedad, no había comunidad detrás de esas concepciones. Y aparte, con respecto también a lo que tú estabas diciendo, la existencia o ausencia de la categoría de sitios geológicos, en Chile ni siquiera existe la categoría de sitio. O sea, ni siquiera puedes hacer como declarar o tratar de que se declare patrimonio geológico cuando ni siquiera existe. Es decir, la única manera que se trata de trabajar en el tema patrimonial es desde lo académico, apelando al trabajo de la UNESCO, pero acá en Chile el geopatrimonio no existe a nivel legal, no hay una conservación, no hay una protección efectiva, no hay un trabajo aplicado en temas geológicos. Entonces hay una carencia enorme, y lo que pasa también con el tema de la ley es que habían 2 propuestas de ley, según lo que yo tengo entendido. Había una propuesta de las organizaciones que trabajan en el patrimonio, y esta propuesta de ley no fue considerada. Y en esa propuesta de ley sí existía la categoría de sitio geológico. Entonces, entendí lo mismo. Sí, entonces, ¿qué pasa con eso? Que pasaron la máquina, y que no contamos con una herramienta que deberíamos. Sí, yo creo que al respecto, bueno, en la mayor parte de países no existe legalmente lo que es el geopatrimonio. Sé que en México se ha estado trabajando en los últimos años respecto a, digamos, legalizar, por decirlo así, o ponerlo dentro del marco legal, lo que es el geopatrimonio. Pero siento que Chile tiene la oportunidad de poder crear algo bueno, y se creó en el fondo. O sea, estas organizaciones trabajaron y había un buen trabajo de eso, que se dejó de lado en el fondo. Pero bueno, quiero como referirme a la pregunta para que vayamos, digamos, conversando. ¿Cómo trabajamos nosotros con un patrimonio? Bueno, eso es súper difícil, es gran parte de la síntesis de la discusión que hicimos delante, de que el patrimonio en el fondo lo estamos concibiendo holísticamente. O sea, en lo concreto, por ejemplo, desde la geología se ha trabajado bastante lo que es el geopatrimonio, pero por ejemplo, los primeros 2 años de prácticas que hemos hecho, pronto se va a hacer un video con la extracción para que sí, pero con las prácticas se llevaron geólogos, y en los primeros años era mucho menos interdisciplinar que ahora, pero en el fondo la geología y la arqueología siempre estuvimos juntos trabajando desde el principio del geoparque, y en ese trabajo conjunto se produjo conflicto, pero en el buen sentido de la palabra. Se empezó a tensionar lo que es el patrimonio, porque cuando trabajamos en el patrimonio, veían los geólogos con su todo, geopatrimonio, que los geoproductos, qué sé yo, y uno que viene de fuera es como, oye, pero ¿qué están hablando? El patrimonio no es como ustedes dicen, porque en el fondo el geopatrimonio se inventó hace menos de 10 años, y el patrimonio en general se viene discutiendo desde hace mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, cuando recién empezamos a trabajar, vimos que la geología tradicional no consideraba mucho lo que era el patrimonio, digamos, que existía en las publicaciones anteriores, como no vieron otras ciencias, pero actualmente hay mucha gente que está chocando con la interdisciplinaridad y empiezan a transformar lo que consideran originalmente como patrimonio. Un saludo, por ejemplo, a Rodrigo Pérez, que ahora está haciendo un magíster, el año pasado está haciendo un magíster, y por ejemplo ahí ha atencionado mucho más a nivel teórico lo que es el patrimonio. Bueno, nosotros habíamos hecho varios catastros y qué sé yo, como varios registros, tratamos de hacer mapas conjuntos, hecho textos, estas herramientas que necesitamos, donde vamos a publicar, y entonces siempre hay una atención de cómo lo escribimos,
lo que es la principal herramienta. En el fondo es como, esto es un sitio geológico, un sitio arqueológico, es ninguno de los dos o los dos juntos, cómo entra lo cultural, cómo entra la biodiversidad, y en el fondo esos sitios de valor que podríamos llamar son mucho más complejos. Y en distintas herramientas hemos ocupado distintas soluciones para poder entender, de acuerdo a esa instancia, cómo poder resolver eso. Eso podría decir yo respecto a cómo trabajamos el patrimonio en Petorca. Sí, y con respecto a eso yo creo que también se juega el juego que también se ocupa dentro a nivel institucional, donde algunas cosas, no todo se puede conservar, no todo se pone en valor, no todo se... porque depende de las circunstancias y el contexto en el que estén ciertos como elementos que se requieran conservar y tampoco solo lo conservado es patrimonio también, entonces depende de primero del levantamiento de información, de cómo nosotros actuemos como motor social también dentro del territorio, y ni siquiera tanto como motor, sino como participantes dentro del territorio. Y con todos esos elementos de estudiar, de saber qué es, como tú decís recién, claro, pues lo que más se ha hecho hasta el momento ha sido investigación, e investigación-acción también, porque también muchos de esa investigación han terminado en talleres, en rutas, bueno, hay un montón de cosas que se han hecho en estos 5 años, entonces dependiendo de lo que se vaya sabiendo, se van generando instancias de intercambio de conocimiento, también se va evaluando qué lugares se pueden llegar a proteger o cuáles lugares se pueden poner en valor. Yo creo que también eso se está trabajando, yo creo que más que es algo concluido, es algo que se está desarrollando con el paso del tiempo. Y que ahora también estamos sentando bases para hacer un trabajo más prolongado, más estable. Sí. Igual quería continuar un poco con el siguiente comentario, para que lo leamos. Patrimonio como identidad. Es como definir la identidad, pero conservar y también cambiar, en base a los valores que se quieren cuidar. Si están bien perdidos, lo que hacen la encuesta. Sí, están súper perdidos. Porque no entienden y lo hacen arbitrariamente. No hay un entendimiento en lo que hace la ley. Que en el fondo, bueno, son muchas cosas en este comentario, quizás ir disgregándolo un poco. Bueno, Michu, te invito a discutir. ¿Patrimonio es lo mismo que identidad? ¿Son distintos? ¿Cuáles son, digamos, cómo se acoplan y cómo se distinguen? Sí, ahí yo creo que está un poco complicado explicarlo porque no creo que haya una respuesta única y los investigadores vamos a diferir en muchas cosas. En lo particular, haciendo la identidad como una proyección, por lo tanto el patrimonio sí se ubica un poco en la búsqueda de la identidad, pero también en la utopía. ¿Por qué hablo de la utopía? Porque la utopía siempre es una crítica en el presente para generar una proyección a futuro. Entonces, de cierto modo, se ubica en la proyección, la forma que nosotros nos vemos hacia el futuro, o quienes queremos ser al futuro, pero también siendo críticos del momento actual. Entonces, claro, se evalúa actualmente sobre qué es lo que tenemos, qué es lo que había, y ahí está esa lectura presente, está esa visión crítica, y a la vez también está, quiero ser esto, queremos ser esto. Entonces, el patrimonio sí se ubicaría como en la identidad, estaría en estrecha vinculación, y como en temas de conservación, la conservación termina siendo una estrategia o una herramienta para tomar estos elementos que se ven en el presente y que se quiere proyectar para que se conserve, se mantenga en el tiempo, para que significa algo para todos nosotros y para que nos constituya también como comunidad. Yo creo que por ahí va un poco la respuesta, creo. Sí, yo quiero agregar el tema de la conservación, justamente con esto de la herencia. Quizás es muy repetitivo, pido disculpas, pero en el fondo yo creo que una de las cosas más importantes es el patrimonio de la herencia. Entonces, el patrimonio, claro, la identidad, en el fondo es una herencia que queremos conservar, pero no conservar estáticamente, sino que la queremos conservar en el sentido de que nosotros construimos una utopía de lo que es ese pasado. Nosotros decimos, como nosotros creemos que es el mundo perfecto, o no sé si perfecto, pero el mundo al que queremos apuntar en el fondo. Como cada vez que uno trata el patrimonio, o por lo menos lo que me ha pasado desde lo emocional más allá de lo intelectual, es que cuando trabajamos con la gente, que no somos nosotros mismos, que también somos gente,
hay un vínculo emocional que siempre trata de sacar lo mejor de lo que uno cree que es el pasado. Como por ejemplo, si uno trabaja con gente en agroecología, tienden a ver el valor que hay del pasado en el sentido de que nos da alternativas de poder, digamos, de vida, de habitar el territorio. O sea, uno viendo la arqueología puede ver que no siempre existió esta forma de vivir con plata, que uno le paga a alguien por un servicio y llega rápido y te lo deja en la casa, sino que existen muchas otras formas de vivir. Entonces, en ese caso, la identidad que uno va proyectando no es algo estanco, sino que la identidad que uno genera en el patrimonio es algo que uno construye desde el presente. Que volvemos a lo que había dicho delante, no me acuerdo el nombre, María Silvana. La otra pregunta es lo de la encuesta, si están súper perdidos, y en el fondo no es que estén perdidos porque no entiendan, sino porque no quieren entender. En el fondo siempre hay una intencionalidad detrás de las cosas. Cuando uno a veces toma una decisión sin saber, no es solo que uno la tome sin saber, sino que sobre todo una institución estatal que tiene una responsabilidad política y que se supone que son expertos en el tema, decide no saber o decide hacer caso omiso a lo que ya existe. Entonces, en ese sentido, ese no entendimiento es una decisión, no es solamente una incomprensión, encuentro, por lo menos en este caso específico. No sé si y también igual una mirada de, como por ejemplo, lo que uno más ve en las políticas de cómo se están aplicando. Una de las primeras cosas que uno ve es que en tema patrimonial se está viendo el tema de los incentivos a privados, dueños de patrimonio, entonces también se está mercantilizando, hay formas específicas de que ellos quieren ver también el patrimonio. Entonces, no es que no sepan, no haya entendimiento, igual yo creo que haya una falta de entendimiento increíble, porque creo que no un sector, no es algo muy trabajado y algo bien postergado en ciertos sectores. La cultura es algo muy postergado en Chile, si es cosa de ver que se destina un 0.4% en comparación al 4% que dice la UNESCO que debería destinarse en cultura. Entonces, como no, es algo postergado voluntariamente porque también el trabajo cultural genera reflexión. Y si lo tratamos solamente como una mercancía, ya no es un problema, ya que no generaría reflexión a las personas, por lo tanto, lo trabajamos como queremos, como nos sirve para el turismo, como nos sirve para, bueno, de que funcione lo que ellos quieran hacer. Entonces, hay una disputa política en las definiciones, hay una disputa política en cómo se aborda. Claro. Creo que estaba viendo que... no, me equivoqué, pensé que era un comentario que ya había pasado. No, el único comentario que voy a hacer, no lo quería poner porque es autorreferente, pero gracias Rodri, un abrazo, espero que estés bien. Bueno, lo importante de cómo estamos trabajando en el fondo el geoparque, el patrimonio, es que en esta interdisciplinariedad, al final hemos ocupado las palabras, que a veces va cambiando, porque siempre cambia esto, pero en el fondo nos vamos enfocando en sitios de interés, como que esa es nuestra herramienta metodológica en el fondo, de que tenemos sitios de interés que tienen distintos valores, dependiendo de la pregunta que estemos haciendo en el momento, de la herramienta o de lo que apuntemos, son las variables que consideramos en esa caracterización. Siempre va mutando, los sitios siempre están cambiando, un día es esto, un día es lo otro, no es que tengamos un polígono o una forma en un mapa que diga esto es el sitio, los tenemos más o menos identificados y en el fondo los límites de esto siempre son difusos. Esa es como principalmente la herramienta. Queremos presentar un poco algunos sitios, como tenemos un mapa, que voy a mostrar en unos segundos, pero en el fondo, como respondiendo de nuevo a la pregunta que habíamos visto antes, es que esa es la forma en el fondo que estamos trabajando el patrimonio. Unos segundos. Relleno. Sí, por favor. Bueno, yo creo que viendo las preguntas que se han hecho, creo que, claro, pues hay ciertas dudas de cómo se trabaja o cómo se debería trabajar el patrimonio, qué es lo que uno propone, que es al fin y al cabo, yo creo que, claro, es una discusión súper larga y que por lo menos en el mundo académico no hay un consenso único, que efectivamente se modela,
porque hay fuerzas políticas que modelan la forma en que vamos a entender lo que queremos proyectar hacia el futuro, lo que queremos dejar a las futuras generaciones. Entonces, claro, no vamos a llegar a un puerto único, a una definición única, porque, por ejemplo, podemos ver la definición de la UNESCO, y la UNESCO dice ya, vamos a entenderla como un recurso, vamos a delimitarla como una propiedad. Entonces, ahí hay distintos elementos que se van conjugando dependiendo del momento histórico en el cual estemos. Sí. No sé, suficiente relleno. No, vale, si queréis seguir conversando, porque igual es interesante. No, yo creo que estoy alargando demasiado por este lado. Yes. Así que si tenéis el mapa, mejor. Sí, antes de avanzar en el mapa, me gustaría, porque siento que los comentarios son súper importantes, no sé si lo pienso lo mismo, pero en el fondo, si quiero responder esta pregunta, perdón, que Claudia definitivamente se fue, perdón. Te queremos, Clau. Muchas gracias por las felicitaciones. Así que voy a leer esto. Primero, felicitarlos por este necesario esfuerzo de abrir espacios de conversación en torno al patrimonio. Me pregunta, ¿qué desafíos y amenazas han identificado en el trabajo de valoración del patrimonio en Petorca? Buena pregunta, igual. Bueno, el principal, ya es un poco el desafío de definir, en el fondo, lo que entendemos por patrimonio. Digamos, toda la discusión que hicimos antes es una discusión que tenemos siempre. Probablemente no vamos a estar de acuerdo con algunas cosas en el futuro, puede pasar, pero en el fondo yo creo que es el desafío de que tenemos distintas formaciones profesionales y al mismo tiempo, por ejemplo, sobre todo en ciencias sociales, entre una universidad y otra hay una deformación profesional muy distinta, o una formación profesional. Entonces, ese es el mayor desafío que he visto, aparte del financiamiento económico. Ese es otro gran desafío, porque en el fondo nos cuesta mucho trabajar, siendo que tenemos que estar preocupándonos sobre la supervivencia en el fondo. Como cómo seguir trabajando esto si no tenemos plata. Y es importante la plata en el fondo porque necesitamos seguir subsistiendo. Y estamos en un contexto, no podemos separar de ese contexto. Eso, con respecto a lo que estáis diciendo, hace poco estaba leyendo el informe del Ministerio de la Cultura y las Artes, que trabajo que hace con el INE, si mal no me equivoco, pero en este informe decía que, por ejemplo, en los fondos de cultura, los Fondart, solo el 18% de las personas que postulan al Fondart ganan. Se adjudican los proyectos. Es decir, de una cantidad enorme de personas que necesitan los recursos en cultura, un 18% está teniendo un financiamiento desde el Estado. Cuando supuestamente la ley te dice, tú te basas en un sistema subsidiario, por lo tanto nosotros te vamos a pasar una cantidad de lucas y lo otro tú lo financias, asumiendo que el privado te va a generar una cantidad de lucas o te va a apoyar, cuando no es así. Sabemos que el sector privado no apoya la cultura, no ha trabajado constantemente en la cultura, son ciertas organizaciones o fundaciones muy específicas las que tienen un financiamiento estable, y yo creo que a nivel como estructural el tema del financiamiento es fundamental y una gran amenaza al trabajo patrimonial. Como decía recién, ver esa cifra ya es bastante, asusta a cualquier persona que quiera empezar a trabajar en cultura. Y otra, como considerando el tema de otra amenaza, también yo creo que está en la propiedad. Está en, por ejemplo, sí, si bien creo que me voy a adelantar un poco en tema, por el banner que se va a ocupar. Yo considero que el río es un patrimonio, no es un bien de consumo, sino que es algo que se necesita para el surgimiento de las sociedades. Uno cuando ve historia en el colegio, es la primera cosa que dice, no, existía tal río y estaba tal sociedad. Entonces, considero que, claro, el río como un elemento de la naturaleza es un patrimonio y no es un bien del mercado, por lo tanto también eso delimita la forma que vamos a entender el espacio, la forma que vamos a delimitarlo, si en este caso hay un mercado del agua, entonces por lo tanto no podríamos como convertirlo en un patrimonio de así en adelante, o sea, así, por lo tanto también
como pescando esa discusión, yo creo que también se refleja en cuando se hacen las declaratorias, lo que decía recién, se hace un polígono, se dice este lugar es patrimonio y este patrimonio le pertenece a tal sujeto, bienes nacionales, por lo tanto también es un factor que siempre está dentro de la sumatoria cuando se trabaja el patrimonio, de quién es el dueño, quién tiene la libertad de echarlo abajo si es que no se declara, entonces siempre también es una amenaza constante en el trabajo patrimonial en general. Sí, yo creo que en general los capitales de inversión sobre todo son un enemigo para el patrimonio, porque quiero dar un ejemplo, por ejemplo, en Puchuncaví, el proyecto Geoparque Puchuncaví, constantemente tienen que trabajar en defender el patrimonio, o sea, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama la playa, pero hay una playa que tiene fósiles. Hay un edificio que se estaba cayendo, que están haciendo un muro con tres, si no me equivoco, o sea, me estoy cambiando un poco con el proyecto, pero en el fondo lo que están haciendo es construir un muro que tapa y que en el fondo está destruyendo fósiles, que por ley los fósiles, solo por el mero hecho de existir, son patrimonio que le pertenecen al Estado y el Estado debe cuidar de ellos. Entonces, en ese sentido, las leyes también tienen más unas que otras. La ley de la minería tiene mucho más peso que la de patrimonio. Entonces, en el fondo, todos los capitales de inversión tienen más poder que el patrimonio mismo. No, o sea, igual el patrimonio tiene un poder que mucha gente lo ha utilizado para poder defenderse y evitar que le destruyan el patrimonio, en el fondo, pero también que no le destruya el modo de vida, que para mí también es patrimonio. Entonces, yo creo que eso es una de las amenazas que no va a adelante. Como los intereses privados en el fondo. O sea, no todos, porque en el fondo hay empresas que pueden ser responsables, pero en el fondo hay otras que no, y que en el fondo el lucro es lo que gana, más que otro aspecto económico, porque al final la economía no se resume solo a ganar plata. En el fondo. De hecho, como que me estaba acordando de cuando estábamos haciendo como antropología aplicada, ¿qué pasa cuando hay una excavación y te encontré con un fósil y pucha, hay que parar la construcción y llamar, o sea, como que es casi un peso que se considere que hay patrimonio, o sea, hay elementos que necesitan ser estudiados, que necesitan ser como reconsiderados en la historia, y algunas veces justamente pesa más el tema económico que el tema patrimonial, a pesar que también, como tú decías, funciona como una herramienta. Yo creo que en el tema de derechos humanos, la conservación termina siendo una herramienta muy útil como herramienta de lucha, porque uno sabe que, por ejemplo, lo que pasó con las cabañas de San Antonio, como sitio de memoria, se sabe que la B está involucrado y a los días empiezan a tratar de destruir el espacio para que se borre el antecedente histórico de que algo pasó y que sea valorado como sitio de memoria, como un lugar que genera un recuerdo específico sobre un momento histórico de Chile, que fue la dictadura. Entonces ahí se ocupa como una herramienta de conservación porque es necesario conservar la memoria de ese evento. Entonces, claro, ahí depende mucho de cuál sea el fin de la estrategia. Y no sé si tú quieres hablar primero de esto, del fútbol, ¿es patrimonio o no es patrimonio? Quiero ser corto, no. Puede ser, pero antes como de hablar del fútbol, bueno, después les quiero mostrar fotos de los sitios, entonces coméntenos si creen que estamos demorándonos mucho y avanzamos, o seguimos en este tema, pero en el fondo también hay que considerar que los bienes de inversión son los que más invierten en zona arqueológica, porque en el fondo la ley le exige, digamos, proteger el patrimonio. ¿Cómo lo hacemos? Excavando sitios, o sea, destruyéndolos. Básicamente el Estado obliga a la empresa a que igual es bueno, porque en el fondo algo se conserva, porque si no, no tendríamos nada, pero yo creo que la mayor cantidad de plata invertida en investigación arqueológica, y quizás medioambiental también, no sé muy bien cómo funciona, pero se da de grandes mineras, forestales, y son las que están financiando actualmente la arqueología. Entonces ahí vemos como la ciencia está dominada por los poderes políticos, económicos, políticos, económicos en este momento, lo mismo.
Pero eso, respecto al fútbol, el fútbol es para el patrimonio, pero para muchos sí, en el fondo el patrimonio, el fútbol se puede patrimonializar en tanto haya una comunidad, o exista, no sé si hay la palabra adecuada, exista una comunidad que haga una apuesta en el valor, yo creo, porque como decíamos, el patrimonio se construye, o por lo menos yo creo que se construye. Entonces, el fútbol, igual, para mí, encuentro que, siendo que a mí no me gusta el fútbol, igual es una herramienta política que sí se ha vinculado mucho con lo identitario. Se ha vinculado, por ejemplo, tengo una compañera de la U, la Ana, que ella es muy fanática de Colo-Colo, y ha hecho mucho trabajo social en torno al fútbol. Recordemos que antes de dictadura, el fútbol, y hasta la actualidad en realidad, el fútbol congrega muchas organizaciones sociales, como muchos hombres, sobre todo hombres, cis, hetero, porque igual hay una relación de poder ahí, encuentran en el fútbol un lugar y un espacio muy importante en el que que al mismo tiempo me voy a meter en sexualidad, perdón por esto, pero en el fondo los hombres tienen un conflicto en cómo tratar sus emociones, en cómo tratar su sexualidad, la homosexualidad también. Entonces, en el fútbol es un momento donde hay mucho hermanismo, mucha emoción, mucha eroticidad, porque se pasan toqueteando, corriéndose manos, besitos y cosas. Entonces, en el fondo, ese espacio congrega una identidad súper importante, y por eso yo creo que ha sido súper importante a nivel latinoamericano, porque en el fondo se pueden establecer ciertas relaciones súper importantes que construyen una identidad, y por ende sí puede haber un proceso patrimonial súper importante detrás, en el fondo. Quizás me fui la bola, pero eso, no sé qué opinan tú y la gente, pero... Yo creo que de hecho, el fútbol tiene elementos patrimoniales. De hecho, también cuando uno va a algunos estadios grandes, o no sé, yo no he salido del país por lo menos, o sí se ha salido, pero no he ido hacia estos grandes estadios bien conocidos a lo largo del mundo, pero se ve la cantidad de copas, la cantidad de fotografías, la cantidad de videos. De cierto modo, el fútbol tiene patrimonio, tiene sus copas, tiene su historia, tiene sus como personajes clave dentro de la historia. Entonces yo creo que el fútbol, más que el fútbol, es patrimonio, porque no se trabaja, yo creo que sí es patrimonio, pero no se trabaja actualmente como con los saberes que habían antes. Por ejemplo, ya no se juega como antes, como se llama, yo soy ignorante en este tema y lo voy a asumir. Como el juego bonito, no sé cómo se llama la palabra, como el juego bonito que se hacían los brasileños, que había más un juego más que una cuestión de competencia. Eso no se ha conservado, de cierto modo, como que como patrimonio, como elemento mirando al futuro. La misma práctica se ha transformado bastante, pero tiene sus propias historias, tiene sus propios elementos que lo han mantenido, o lo han tratado de proyectar a las generaciones futuras para que sepan del fútbol, la historia del fútbol, los sujetos que han estado dentro de la historia del fútbol. Entonces yo creo que tiene carácter patrimonial el fútbol a la larga. Eso no sé, pero no... Ahí depende de cómo se vea. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, en el fondo, tiene mucho potencial en el fondo. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Hay casos de iniciativas de inversión que hayan sido frenadas por iniciativas de conservación en Chile? En este momento no recuerdo ninguna en específico, pero quiero hablar del caso específico de Quiriyuca. El proyecto Maratue en Quiriyuca está dentro de unas parcelas que ahora son como una especie de parque que pertenece a los Luxic, y están construyendo este proyecto inmobiliario que básicamente son segundas viviendas. Son casas vacacionales, muy caras, y en un parque hermoso, pero que está siendo amenazado porque ahí tenemos el bosque de Belloto más, digamos, sureño. Tenemos, ¿cómo se llama esto? Un humedal, tenemos un acantilado que es el único lugar en todo el continente donde anidan los piqueros. Tenemos una serie como geológicas, estratigráficas hermosas, tenemos conchales arqueológicos. O sea, no sé en qué sitio hay tanta diversidad, digamos, de patrimonio, y en medio de todo
todo esto están construyendo este proyecto. Y hay que entender también que el patrimonio es una red de relaciones, pues en este caso, sobre todo un ecosistema. Esto es un ecosistema súper complicado, súper específico, que está haciendo el pulmón verde de una comuna, de un sector que está siendo devastado ambientalmente, con muchos muertes, muchos contaminados. Entonces, es súper grave. Y en este proyecto se está haciendo una defensa del patrimonio en uno de los sitios del geoparque. Entonces, en esos casos hay una tensión entre el patrimonio y que permite no siempre detenerlo, a veces ralentizarlo, a veces mitigarlo, pero en el fondo es una herramienta que se está utilizando en este momento. No sé si es un caso. Yo en este momento no recuerdo ningún caso como muy particular. O sea, sé que a nivel de instrumentos se tiene que frenar todo tipo de construcción o faena hasta que se evalúe si ese elemento se va a poder investigar o se va a guardar en un pozo para, no sé, por ejemplo, un embalse y se ponga el embalse y se deja todo guardado en el espacio. Pero yo creo que en temas de política de reparación sí se generaba, se ha parado destrucción de patrimonio, más que la construcción de algo, porque tampoco la herramienta que ha dado a nivel legal es tan potente. Yo creo que, por ejemplo, es cosa de ver como todo el casco histórico acá de Santiago, como están estos edificios, pero por dentro son un mall. Por lo tanto, se conserva la fachada porque eso es lo importante a nivel arquitectónico y adentro es un mall. Entonces, como que se puede frenar ciertas acciones, pero también hay un peso, como decíamos recién, hay una fuerza política que está en constante disputa en el tema patrimonial. Yo creo que no sé si haya un caso tan potente que le haya ganado plenamente gracias a la conservación. Creo que siempre hay un grado de destrucción justamente patrimonial en esa disputa, aunque no se quiera. Sí. Un saludo a mi mamá de nuevo, mi fanática, comentando, amo que es hermoso. Y pasamos a la pregunta de la Carolina, vive en Petorca, en Hierro Viejo, también entonces, ¿cómo vincula el geoparque Valle de Petorca con las diferentes comunidades indígenas actuales y o asociaciones? ¿Son consideradas como patrimonio? ¿Cómo puede poner en valor? Quiero hablar a Tinchu porque creo que va a tener una respuesta más poderosa que yo. Esto me llama mucho la atención de si las comunidades son consideradas como patrimonio. Te cedo la pregunta. O sea, yo creo que las acciones, la forma de ser comunidad es el principio del patrimonio, entonces por lo tanto, como decía recién, se puede considerar como el patrimonio una tecnología, por lo tanto las comunidades no serían la tecnología, usarían la tecnología en ese caso. Para justamente dar validez, como validar acciones que ellos generen, para validar conocimientos, para validar prácticas y así. Entonces, claro, como recién ponía el caso de la olla ir a buscar leche porque venía el lechero y esas cosas, yo creo que hay ciertas prácticas como ciertos trabajos patrimoniales, por ejemplo, en el tema de patrimonio alimentario, que tiene que ver justamente con las comunidades, pues, como que hay formas de valorar, no sé, por ciertas formas que se preparaba algo en tal lugar, ciertos conocimientos, como que por ahí va el caso. Y, a ver, déjame repetir la pregunta, a ver, tengo, las diferentes comunidades indígenas actuales o asociaciones son consideradas como patrimonio. Yo creo que, sí, pues, lo que decía recién no es el esencialismo de las comunidades lo que se mantiene como patrimonio, sino es la práctica, el valor, el conocimiento. Y cómo se pueden poner en valor ahí justamente también con las cualidades de la estrategia que se ocupe. Por ejemplo, se puede poner en valor como generando los espacios, se puede poner en valor como fortaleciendo a las comunidades primero, yo creo, fortaleciendo los espacios de intercambio, fortaleciendo
el diálogo y valorando justamente los mismos saberes que se tienen, como que uno dice, no, si yo con mi abuela hacía esto y como que no es relevante porque era mi abuela, entonces como que uno tiende a minimizar las cosas que uno hace a lo largo de la historia, pero tienen un significado y tienen una razón de ser que se ubican en el tiempo y espacio, que se ubican en el lugar que tú ocupas en el mundo, al fin y al cabo. Entonces, no todo termina siendo declarado, y yo creo que la declaratoria se ocupa por lo general para ciertos elementos que se necesitan conservar y se necesita el poder del Estado, un poder mucho más fuerte para que no se remueva. Entonces, todo puede ser patrimonio a la larga si es nuestra herencia, es lo que queremos ser como comunidad a la larga. Sí, yo encuentro que el patrimonio en el fondo es una elección que igual es un poco destructiva, en el sentido que nosotros elegimos algo. O sea, yo tengo un montón de cosas, 2 libretas. Yo elijo cuál patrimonializar en el fondo. Por elegir que estas 2 libretas, en el fondo, el celular, ¿qué pasa? Entonces yo creo que eso mismo pasa en todo el aspecto patrimonial. Siempre una elección que implica no elegir algo, y sí elegir lo otro. Yo creo que por eso tampoco es como relativo, todo es patrimonio, entonces dejemos todo patrimonio, sino que cuando uno decide qué es patrimonial es porque hay muchas relaciones. O sea, usualmente el patrimonio uno lo utiliza cuando hay un riesgo. Pero más allá de eso, quiero responder como lo de la vinculación entre el geoparque y las comunidades indígenas. Está complicada la cosa. Por ejemplo, en el norte de Chile existen comunidades indígenas que son un pueblo entero, donde todos tienen una descripción clara de lo que es una ciudad, qué sé yo, un pueblito tanto y son, qué sé yo. Pero las comunidades que existen más, sobre todo hacia Chile central, o por lo menos lo que yo he visto, no sé si están así, son más heterogéneas. Existen distintas identidades dentro de comunidades indígenas. Entonces, la relación que existe es muy distinta. Como si uno va al norte y va a cierto sitio arqueológico, probablemente hay una comunidad que está custodiando ese sitio. O sea, San Pedro de Atacama, por ejemplo, hay varios sitios arqueológicos que están custodiados por comunidades indígenas. Más allá de que todo el turismo que existe, hay muchos santiaguinos y otra gente que aprovecha el recurso económico del turismo. Pero en el caso de Colombia, algo complejo. Pero ¿cómo nos estamos acercando nosotros como geoparque? Es que queremos asentar primero una base de trabajo que sea comunitaria. Estamos haciendo todo un trabajo primero de conformación de nosotros como equipo, que ya está bien firme, tenemos la fundación, estamos esperando los últimos pasos para que sea como persona jurídica, pero una vez que esto ya esté consolidado, nuestros primeros pasos van a ser acercarnos, o sea, los primeros pasos de aquí en adelante, porque hemos tenido muchos pasos hacia atrás, es potenciar esta base comunitaria, no solo con comunidades indígenas, como con la comunidad de base en general. Entonces, ese es un desafío súper difícil. No sé si me escucho bien porque me vi como laguero, pero en el fondo eso es una de las grandes importancias que queremos hacer, o sea, de las grandes cosas que nos importan que queremos hacer bien. Entonces, la estamos tratando de hacer lo más sistemático posible, pero hay muchas trabas en el fondo, porque el financiamiento, coronavirus, ahora cultura y patrimonio, digamos todo lo que es audiovisual, está por los suelos. Y ni pensar la economía, la crisis económica que se viene. Y estamos en un momento súper crítico porque tenemos multicrisis, una crisis social, una crisis económica, estamos en plena crisis sanitaria que va a durar años. Entonces, en el fondo, la situación y el escenario es súper complejo. Entonces, hay una relación súper importante entonces en el contexto social, cómo nos relacionamos con las comunidades y el tener la estabilidad económica que necesitamos. Eso es lo que puedo responder respecto a la vinculación del geoparque con las comunidades. Quiero agregar este comentario, para que no se olvide, porque está aquí, lo había leído. Sí, yo creo que es importante que el patrimonio en general y el fútbol en particular están sucediendo a nivel global. En el fondo, ya no vivimos aislados y es súper importante eso, porque en el fondo eso es lo que nos permite discutir lo que es el patrimonio. Existen tantas miradas de tantas partes del mundo que el fútbol en particular, en ese sentido, muchas cosas como nacionalistas.
como y a distintos niveles. Yo soy del Colo y tú de la U, yo soy de Chile, tú de Argentina, y así se va construyendo de distintos idearios. Existe una Copa América, existe una Copa Europea, qué sé yo. Entonces, las identidades a distintas escalas sí se van formando en parte un poco por el fútbol, y esas identidades, como ya dijimos, tienen alguna relación patrimonial. En el fondo, la Copa América, por ejemplo, se construye un patrimonio a nivel sudamericano, en el fondo. Bueno, como ya terminamos con las preguntas, queremos mostrar un poco algunas fotos de cosas que hemos hecho en Petorca, modelos y cosas así, que nos mandan por internet. Entonces, voy a proyectar mi pantalla. Ay, no, sí, voy a proyectar toda la pantalla, así que pido disculpas. Ay, no sé qué estoy haciendo. Ahí está. Este es un mapa, no sé si se ve mi cursor, ¿se ve el mouse? No se ve. Ah, sí, se ve. No sé si hay un puntero, pero en el fondo, este mapa, uno de los tantos mapas que se han hecho en todo este trabajo, que muestra varios de los sitios de interés que tenemos en la comuna. Estos son los que han sido más trabajados, hay varios litúrgicos, pero como estamos en esta fase de sensación, digamos, esto es lo que tenemos más trabajado. Hay una serie de nombres, podemos subir esta información, no lo sé. Después vamos a trabajar un poco más en esto, la difusión. Pero quiero mostrarles algunas fotos de los sitios más importantes. Bueno, la clásica Escalera del Diablo. Este sitio es súper importante porque nos conformó como historia. Y yo creo que es un patrimonio súper importante de lo que es la fundación en el fondo. Es súper identitario de lo que trabajamos, porque yo cuando me uní al Geoparque, siendo muy autorreferente, partimos con este proyecto Aula, que era un proyecto del laboratorio de gobierno, en el que nuestra propuesta era crear una ruta patrimonial a la Escalera del Diablo. Esta foto es de hace unos años cuando había llovido, y ahora está sumamente seco en comparación. Sin embargo, tiene muchas cosas, no sé si se fijan, porque muchas veces hemos hablado del Escalera del Diablo, y quizás no saben qué es. En este morrito, como esta roquita gigante, ahí está mi mouse, hay una especie de como de línea, digamos, rocosa que sobresale, y esta línea rocosa tiene escalones. Esta es la conocida Escalera del Diablo, que muchas veces hemos hablado que la fundación lleva su nombre. No sé si hay otra foto. Sí, hay otra foto de la escalera, como desde abajo. En este lugar hay unas cabras que siempre andan dando vueltas. Bueno, no sé ahora con el tema de la sequía, en el fondo hay un trabajo económico tradicional que en este lugar, cerca de la esquina de Carlos, también hay bloques con arte rupestre, que dentro de eso está la tierra del indio. No sé si la tengo aquí. No la tengo. No sé si está en el WhatsApp. No, no está. Pero en el fondo, cerca de esta escalera también tenemos un bloque de arte rupestre. Y aquí quería ir con esto, que en el fondo, aquí empezamos a desdibujar los límites del sitio. Porque, ¿qué es el sitio entonces? La Escalera del Diablo y el petroglifo separados, juntos. Y en el fondo, nuestra herramienta de trabajo en este caso ha sido crear rutas. Una ruta, digamos que tiene varios relatos, y esta es la ruta que más hemos trabajado, tiene varios relatos que ven un poco el tema económico, la minería, por qué Hierro Viejo se llama Hierro Viejo, esto de la biodiversidad que existe, etc. Voy a pasar a la siguiente. Tenemos un PPT, ¿verdad? Bueno, esta es una de las vistas que existen desde esta ruta patrimonial. No sé cómo se pone en pantalla grande. Aquí está. Esta es una de las vistas que tiene desde la ruta de la Escalera del Diablo, si no me equivoco, y abajo se ve Hierro Viejo, que es el pueblito en el que trabajamos. Ahí está la Escalera del Diablo,
si se fijan, ahí no sé si puedo hacer zoom, donde está el mouse hay un barra blanca inscrito para el Diego que estaba preguntando sobre el fútbol y el patrimonio. Este bloque de arte rupestre que le decía adelante, que es la Piedra del Indio, y este es el pueblo de Hierro Viejo desde hacia el este. Y podemos ver cómo todas estas laderas traseras están plantadas por paltos, o por los cultivos que existen en la zona. Por ejemplo, tenemos, ¿dónde está esto? Que era de Castro, que aquí hay una comunidad que sube aquí no hay agua y pero ahora en realidad el gobierno está suministrado a través de camino de aljibe. Se ve mal. Ahí está. Otra foto, una roquita. Este otro sitio, por ejemplo, que está muy alejado de la civilización, si se quiere decir así, que son las Venas del Diablo. Un geositio que está muy cerca de un bosque de palmas, súper interesante. Bueno, hay otra foto, y en el fondo, estos son los tipos de sitios geológicos que hay en, digamos, la comuna. Más fotos. Esta era la toba lítica del Sobrante. El Sobrante es una zona muy particular porque tiene, digamos, pertenece en su mayoría a una sociedad agrícola y está muy alejado de lo, digamos, de su uso como urbano, si se quiere llamar así. Y en este sitio tiene muchas cosas muy hermosas. Hay avistamientos de pumas, se han hecho, hay bosques relictos de quillay, de peumo, si no me equivoco, o de litre, no me acuerdo. Hay unas estancias también como de ¿cómo se llama la gente que transporta caballos? De arriero. En el fondo hay como una gran diversidad ecológica y cultural en esta zona. Bueno, esas son las fotos que tengo en general. Esas son las formas en el fondo que... Oh, se cortó. A ver. Oli, perdón por esto. Hubo un error técnico, pero ya volvimos, de a poco. Estamos esperando que se una la Michu. Se nos cortó la transmisión. Michu, ¿estás por ahí? Miren, el Rodri nos comentaba que hay familias de guanacos cerca de la laguna de Sobrante, como decíamos delante. Ahí está la Michu. Ahí estoy. Un pequeño lapsus. Una pequeña caída. Aquí nos dicen el 5G, ¿cuándo? Broma. Hay que tener cuidado con las antenas. Todos estos mitos urbanos que existen ahora en torno al 5G. Eso, que tengo una imagen para tener un ¿no? Pero en el fondo esa es la forma que nos hemos acercado, como tenemos sitios en fondo que tienen distintas valoraciones, como hemos visto anteriormente, y que vincula mucho lo que es arqueológico, ambiental, etc. No sé si tienen alguna pregunta, duda, si quieren que sigamos con lo de las fotos, que en verdad como que estaba un poco mareado, quizás por eso se cayó todo esto, o sigamos con las discusiones del patrimonio, porque igual encontré que están como entretenidas. Sí, igual llevamos 1 hora y media, nos extendimos un poquito.
Sí, porque tenemos que durar una hora. Sí. Yo creo que si no hay ninguna pregunta más, podríamos cerrar hasta acá y llamarnos para otra ocasión, otra invitación para hablar de patrimonio, que creo que al final me entretuve bastante. Sí, yo igual. Por lo menos la discusión, lo del fútbol, siendo que son dos personas que no nos gusta el fútbol, si no me equivoco, pudimos discutirlo súper bien. O quizás no, están de acuerdo con nosotros. Que venga un especialista en fútbol. Sí, pues Diego, no sé si está ahí esto, porque vamos a venir a hablar de fútbol, fútbol ahí, y es como que es una conclusión que nos permitía como llevarnos una tarea para la casa, en el fondo. En el fondo, como discutimos lo que era el patrimonio, en el fondo establecimos ciertas ideas de la herencia, la heredidad, que todo puede ser patrimonio, pero en el fondo no todo es patrimonio, hay una elección. Entonces, en ese sentido, siento yo, quizá gente me odia por esto, pero que el patrimonio siempre es cultural, en el fondo. Siempre estamos decidiendo qué es el patrimonio, en base a un contexto particular, y eso es más o menos lo que queríamos presentar hoy día. Como, ¿qué tanto sabemos del patrimonio? Bueno, no sé si podemos decir esto es el patrimonio, pero tenemos ciertas listas, que nos permiten discutir qué es lo que sabemos del patrimonio. También junto a eso yo creo que, claro, es que también nosotros cuando trabajamos en patrimonio también hablamos desde una perspectiva, lo abordamos desde un lugar particular, por lo tanto no hay una definición única, ni una forma no hay un patrimonio único, ni cosas únicas que son patrimonializables. Es un ejercicio reflexivo súper grande en torno a esta lógica presente, pasado y futuro, entre identidad, memoria y utopía, entre qué es el valor a la larga, y que lo que tú decís recién, el patrimonio siempre es cultural porque el valor es cultural. Lo que nosotros valoramos tiene que ver con las cosas que hacemos, cómo vemos el mundo, por lo tanto, siempre el patrimonio, cuando dice, de hecho hay un autor que habla de eso, y que no me acuerdo, José Luis García se llama, que dice que es una redundancia llamar el patrimonio cultural, ya que el patrimonio siempre es cultural. Y bueno, ahí tiene que ver con ciertos rasgos que uno tiene de formación académica, también llamarle siempre cultural. Ahí está abierta la discusión. Y creo que eso sería como a grandes rasgos como para hablar de la sesión de hoy. Sí, igual me gustaría como para finalizar, bueno, muchas gracias a todos los que comentaron, un par de mujeres que comentaron mucho, o María y Tina, una es mi mami, y en el fondo quería referirme sobre todo al último mensaje que dice, muchas felicidades, gracias por educarnos de mi mami. Quiero decirle a mi mamá y a toda la gente que lo estamos educando todos. En el fondo, este espacio de reflexión, como que esperamos que se vuelva a repetir para que tengamos más cercanía con ustedes, como toda la gente pueda comentar y en el fondo ir reflexionando de cosas, como vamos construyendo conocimientos juntos. Yo creo que para mí eso es la educación patrimonial y ambiental, es sentarnos a conversar y aprender. Que alguien se siente en una pantalla y te diga esto es el patrimonio, sino que nosotros damos nuestra idea, ustedes den la suya. Si alguien quiere unirse a una discusión en el futuro, estamos abiertos a las posibilidades como de seguir discutiendo estas cosas, si alguien nos quiere decir que estamos mal. En el fondo, les quiero agradecer por este tiempo, les queremos agradecer por este tiempo que tuvieron, hubo harta gente conectada, y gracias a ustedes por eso quería decir. Y muchas gracias por sus comentarios. Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias, estaremos viendo prontamente, esperamos, en el futuro. Y adiós. Adiós. Ahí sí.